Ok, entonces, extremos. Esto es un dibujito como para explicar conceptualmente la idea. Cuando uno tiene una función, en este caso en 3 dimensiones, si quieren una f que va de un abierto de R2 a R, o sea, una f de xy, esta es f de xy. Esta función, uno puede hablar de extremos. Cuando uno dice extremos, se refiere a máximos, mínimos, o puntos donde la función no es ni máxima ni mínima. Por ejemplo, un punto se le llama punto de ensilladura, o un punto donde la función no está definida, donde da infinito, por ejemplo, donde tiende a infinito. Y entonces, nada, si uno mira solamente esta función así, si uno dice esto es toda la función, bueno, fíjense que este va a ser un máximo absoluto, si quieren, porque es más grande que todo. Pero este ya no. Ahora, si vos te parás en un entorno cerca, que es lo que está acá dibujado de celeste, esto se llama máximo local. ¿Por qué? Porque en una zona cerca de ese punto es más grande que todo el resto, ¿sí? Y acá lo mismo para el mínimo. Si todo esto fuese la función, esto sería un mínimo global. Ahora este dibujo está pensado sobre un pedazo de la función. Cuando la función se extiende infinitamente, bueno, acá no está dibujado, así que no sabemos. En principio podemos decir que son máximos y mínimos locales, que significa nos paramos alrededor de los puntitos y vemos que o bien son más grandes que todo el resto o bien son más chicos que todo el resto. Entonces, la primera noción que aparece es la de punto crítico. Yo esto no lo voy a dar con mucha precisión. Primero porque darlo con mucha precisión no es muy difícil, pero es muy extenso. Y nosotros queremos solamente quedarnos con algunas ideas y que esas ideas al mismo tiempo sean lo más gráficas posible. Así que no voy a ser muy preciso. No voy a decir cualquier cosa, pero no voy a dar todas las hipótesis de los teoremas y todo eso, no quiero perder tiempo con eso. Entonces, si nosotros tenemos una función que va de un abierto de R2 a R, f de xy, con las hipótesis necesarias, llamamos punto crítico, llamamos a x0 y 0 punto crítico, si el gradiente de f en x0 y 0 es igual a 0. Entonces, los puntos
Donde se cumple esto son puntos, puntos silla, puntos de máximos o puntos de mínimos. Para decir algo sobre esto, que debería haber, tenía un montón de ejercicios, acá no los tengo. Un punto de ensilladura puede ser, por ejemplo, cuando ustedes tienen una función que hace algo así. O sea, este dibujo es espantoso. Denme un segundo que googleo. Creo que en español es punto de ensilladura o punto silla. Sí, efectivamente. Copiar imagen. Ahí está. Este punto que está acá se llama punto silla, o creo que le dicen ensilladura. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es un máximo? ¿Por qué no es ni máximo ni mínimo? Porque si uno... Sí, ahí te abro. Si uno viene en esta dirección, si uno se mueve en esta dirección, por ejemplo, qué sé yo, la dirección X, supongamos que esta es la dirección X. Uno acá ve, encima me quedó corrida la flecha también. Uno acá ve un mínimo, ¿sí? Si me muevo por esa curva veo un mínimo, pero si me muevo por esta curva, o sea, esta curva ve un mínimo y esta curva ve un máximo. Si esa es la dirección X y esta es la dirección Y, cuando hago esa me refiero, no se mareen con... Me refiero a que esta dirección, esta, es X y acá esta dirección es Y. No es que estoy tomando X e Y que están curvados ni nada extraño. ¿Sí? Me refiero a que los ejes justos son paralelos a esas direcciones. Bueno, si uno piensa en el gradiente tiene una componente que deriva en X y una componente que deriva en Y. Bueno, en este caso, una componente te va a decir una cosa y la otra te va a decir otra. En este caso, lo que va a ocurrir es que no te va a dar información. No vas a ver, no vas a tener un... El gradiente no te va a dar una pauta de si es máximo o es mínimo. Ahora igual vamos a ver el criterio. El criterio que se usa para decidir si algo es máximo o mínimo. Por ahora sabemos que todos estos puntos, los silla, los máximos, los mínimos, se llaman puntos críticos y se encuentran así. Entonces hagamos un ejemplito.
de los que tengo acá anotaditos. Perdón, antes de hacer un ejemplito, vamos a dar el criterio. Así ya tengo la definición de punto crítico y un criterio para encontrar máximos y mínimos y puedo hacer un problema. Entonces ya sabemos encontrar puntos críticos. Ahora, una vez que los tenemos, tenemos que poder distinguir quién es máximo, quién es mínimo, quién es puntosilla. Y para eso está lo que se llama el criterio de la derivada segunda. No sé si lo han escuchado alguna vez. Pero la cosa es así, nosotros tenemos una función. Vamos a tomar funciones que están con dominio en R2 y van a los reales. O sea, son funciones que dependen de X y de Y y dan un numerito real, como las que estábamos viendo recién. Si la función es de R3 a R, el criterio se escribe de otra manera, se complican un poco más las cuentas, porque piensen que ya no tenemos dos direcciones, sino que tenemos tres, entonces, pero conceptualmente va a ser parecido. Entonces, supónganse que tenemos las derivadas fx y fi son funciones continuas. Y además, si nosotros miramos un punto AB, que pertenece al dominio de F, se cumple que las derivadas en ese punto se anulan. ¿Qué significa esto? Que es un punto crítico, ¿sí? Entonces, hasta ahora el criterio me dice, bla, bla, si tenés un punto crítico, definiendo h igual fxx fii menos fxy por fix, o lo que es lo mismo, fxx por fii menos fxy cuadrado, considerando acá que las derivadas cruzadas son iguales, ¿sí? Definiendo esto, entonces se cumple lo siguiente. Hay acá 4 casos. 1. Si esa función, fíjense que h es una función de x y, ¿no? Si h en AB es menor que 0, entonces AB es un punto silla. 2. Si h en AB es mayor que 0 y la derivada segunda en AB es mayor que 0, entonces
AB es un mínimo local. Tres. Bueno, lo mismo, pero si AB, la derivada segunda ahora es menor que 0. Bueno, AB es un máximo local. Y 4, si H en AB es igual a 0, entonces el criterio no es útil. O sea, no sé, no puedo usar este criterio. Entonces ahora sí, hagamos un ejemplito. Ejemplo. A ver con qué ejemplo me quedo. Tengo varios. Empecemos por uno cortito. Ejemplo 1. F de xy es igual a logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1. Entonces, el enunciado de esto podría ser estudie los puntos críticos. Bueno, ok. Entonces, lo primero que hago es calcular el gradiente, o sea, tengo que calcular esto y esto. Cuando derivo con respecto a x, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tiene adentro por la derivada de lo de adentro, solo con respecto a x, así que esto me da 2x. Y cuando hago en y, me da lo mismo, porque fíjense, o sea, me da lo mismo cambiando acá x por y. Fíjense que x e y están en pie de igualdad en esa función. Bueno, y si yo me pregunto, o sea, ¿no? Esto me da, lo voy a escribir así. Gradiente de f ¿en qué punto se anula el gradiente de f? ¿En qué punto es igual? Cuando x es 0 y es 0. Perfecto. ¿Todos lo ven? No, yo no lo veo. Lo Fíjate, estoy buscando. fíjate acá. Si x es 0, el denominador te da 0. Y en el denominador tenés 0 más 1, te queda 0 sobre 1, que es 0. Y acá lo mismo. Sí, sí, sí. Ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Sí? Profe, Sí. si la función no hubiese tenido ese más 1, hubiésemos estado en un problema. Ah, perdón, acá se me chispoteó. Acá tengan cuidado. Tengan cuidado, recuérdense que Acuérdense que el gradiente es un vector, así que acá da 0, 0, sí. Perdón, ¿qué me decías? Que si hubiésemos tenido, que si en los denominadores no hubiese estado ese 1, hubiésemos estado en un problema. Ajá. Está bien. No hubiésemos podido encontrar el gradiente, por ejemplo.
Ajá, sí, hay una manera más... también cuando vos definís los puntos críticos, podés incluir los puntos donde la función no está definida. Excluir o incluir. No, no, o sea, vos podés, en este caso, si no estuviese este 1, el 0, 0 sería un punto donde la función no está definida. Ah, claro. O sea, hacer como una restricción del dominio como para saber que esos puntos no los podemos utilizar. Bueno, en realidad sabemos que en esos puntos la función diverge, así que... A ver. Bien. Entonces... bueno, entonces ahora lo que hacemos es calcular, por cierto, les voy a aclarar para que no se mareen, esto que yo escribí acá como H, sí, como H, en el apunte es D. No, está bien, en el apunte es... Acá hay un poco una ensalada porque el libro de Tromba usa D y yo uso H y en el apunte usan H. Pero bueno, nada, lo que tienen que hacer cuando busquen algún libro o lean otra cosa es buscar qué letra le ponen a todo esto, ¿sí? Así no se marean. Si es D le llaman D, y si es H le llaman H, y si no, le ponen el nombre que les guste, no importa. Bueno, entonces, volvemos al criterio. Fíjense que cumplo todas las condiciones, las funciones las derivadas estas son continuas, ¿m? No tienen ningún problema. Fíjense que el denominador nunca se hace cero, así que son continuas. Y se cumple que el punto que nosotros estamos mirando se anula en las derivadas. Entonces ahora lo que hago es calcular h y me fijo qué signo tiene. Para calcular h, calculo las derivadas segundas en x, en y y las cruzadas. Y después evalúo en el punto. Fíjense, tengo que evaluar h en ese punto y además voy a necesitar, si esto es menor que 0, ya está. Pero si esto es mayor que 0, voy a necesitar evaluar también la derivada segunda, ¿sí? Así que h de xy es fxx por fii menos fxy cuadrado. Entonces, fxx, o lo que es lo mismo, derivada segunda de f con respecto a x dos veces, es derivar esto. O sea, es derivar una vez eso que está ahí arriba. 2x dividido x cuadrado más y cuadrado más 1. Y bueno, esta cuenta es fulera, pero sale, ¿no? La derivada de este es x por esto sin derivar. Estoy haciendo la derivada de un cociente, ¿sí? ¿No es 2? Sí, acá, perdón. Sí, 2x. Sí, perdón, 2. Perdón. Gracias. Incluso hasta podría ese 2 sacarlo afuera. Bueno, no importa. 2. La derivada de esto es 2. Por esto sin derivar, menos esto sin derivar. Por la derivada de esto. Como es con respecto a x, queda solo 2x. ¿Sí? Dividido todo esto al cuadrado.
Entonces, bueno, acá si quiero puedo escribirlo así. Esto al cuadrado, perdón. Acá tengo 2x cuadrado y acá voy a tener menos 4x cuadrado, lo puedo escribir así, menos 2x cuadrado, así, a ver si están de acuerdo. 2 por menos x cuadrado más y cuadrado más 1. No sé si llegan a ver lo que hice. Acá era 2x cuadrado menos 4x cuadrado, me va a quedar menos 2x cuadrado, pero ya lo escribo sacando factor común 2. Acá, sí. ¿Se ve? Bueno, asumo que lo ven. ¿El segundo término qué pasó? El 2x cuadrado. Este es 4x cuadrado. Menos 4x cuadrado. Con este 2x cuadrado de acá, o sea, cuando haces esta distributiva, te queda menos 2x cuadrado, que fue el que yo ya directamente metí acá adentro. Creo que voy a hacer un pasito más, ¿no? Vamos a hacer un pasito más. Fíjate, esto es 2x cuadrado más 2y cuadrado más 2 menos 4x cuadrado. Así que esto me queda x cuadrado más y cuadrado más 1 al cuadrado. Y acá arriba tengo 2 al cuadrado menos 4 al cuadrado, me queda menos 2x cuadrado más 2y cuadrado más 2. Y ahora vuelvo a sacar factor común 2 y me queda esto, menos x cuadrado más y cuadrado más 1 dividido x cuadrado más y cuadrado más 1 al cuadrado. Ok, ¿Entendió? ok. Perfecto. Bien. Y ahora esto lo voy a necesitar evaluar en 0, 0. Así que lo calculo acá abajo. Esto es, arriba me queda 2 y abajo me queda 1, así que esto es 2. Bien, cuando hagan con respecto a y, esto es un truquito para toda la vida, como x e y están en pie de igualdad, el resultado va a ser el mismo cambiando x por y. O sea, esto les va a dar así. Cambié el orden a propósito para que se note bien que lo que hice fue intercambiar x con y. Pero podría haberlo dejado en el mismo orden, o sea, podría haber escrito x cuadrado menos y cuadrado más 1. Y cuando evalúen, también les va a dar lo mismo, 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Traten de detectar esas cosas porque se ahorran un montón de cuentas, ¿sí? Fíjense que si esto fuese un examen presencial y uno está nervioso, por ahí repite esta cuenta y se equivoca en algo y chau. De todas maneras, ahí es discutible, porque si te equivocaste acá y decís, es solo cambiar x por y, te equivocas acá también. Pero bueno, nada, hay que tener cuidado con esas cosas. En este caso, esto está rechequeado, así que no pasa nada. ¿Qué me falta? Me falta entonces esto.
derivar, esto es, derivar con respecto a X y derivar con respecto a Y. Entonces puedo agarrar, por ejemplo, esto y derivarlo con respecto a Y. Entonces, fxy sería, esto se puede leer así, ¿no? Como agarrar fx y derivarlo con respecto a y. Entonces sería hacer derivada con respecto a y de todo esto. Entonces, el 2x para en lo que respecta a y es constante, así que sale afuera. Y abajo tengo si quieren esto se puede pensar así para hacerlo un poquito más rápido. ¿Sí? Como todo eso a la menos 1. Entonces, esto es 2x. Acá para derivar esto bajo el menos 1, multiplicando. Y me queda lo mismo a la menos 2 por la derivada de lo de adentro, que me va a quedar solamente el 2y. Entonces, esto es... ¡Nene, qué pesado! ¿Para eso querés venir para romper los quinochos nada más? Te escuchamos todos, amiga. Uy, perdón, me decía temporalmente silenciado, perdón, es que son re pesados. No pasa nada. Bien. Menos 4x por y. Era un chiste, no me molestó. Fue re divertido, de hecho. Ok. Entonces, fxy en 0, 0 vale 0. Buenísimo. Entonces, ya está. Fíjense ahora, si uno quiere, puede escribir h de xy, la función entera, eso se puede hacer, pero a mí en definitiva lo que me va a importar es el valor que va a tomar en el punto crítico, así que yo directamente la escribo evaluada, ¿sí? Tengo esto por esto, que es 4, ¿sí? O sea, estoy siguiendo esta formulita de acá. En realidad esta, ¿no? Para ser estrictos. Menos esto que es 0, ¿sí? Entonces esto me da 4. Se ve, ¿no? Acá por qué evaluar en 0, 0. Todo esto me da 0, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Entonces tenemos h en 0, 0 es mayor que 0. Y el otro signo que me importaba era este. Fxx en 0, 0 es igual a 4, ¿no? 4 o 2. 2. 2, sí, 2. 2, que es mayor que 0. Bueno, y ahora busco si esta situación, h mayor que 0 y derivada segunda mayor que 0, coincide con alguna de las que estipula el criterio. Bueno, efectivamente, veo que machea con esta situación, ¿no? O sea que 0, 0 entonces, por el criterio, 0, 0 es un mínimo local. ¿Sí?
vemos? Sí, sí. Hagamos un grafiquito para terminar y vamos a ver si nos convencemos de que esto es cierto. Nos toma 3 minutos. Entonces vamos a poner compartir. No. Graficador. Acá está. Bueno, este es el que. Esto es lo que teníamos antes. Ahora vamos a agregar la función logaritmo. ¿Cómo era? Logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1. Logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1. Bueno, fíjense que efectivamente el punto, voy a usar Q porque P ya lo usé acá, Q igual 0, 0, y acá tengo que poner, la tercera coordenada es la función evaluada en estos dos puntos, o sea, me queda 0 más 1, logaritmo de 1 es 0, así que es el punto 0, 0, 0. Entonces, efectivamente, veo que si yo me paro en el 0, 0, tengo un mínimo local, que si uno estudia la big picture de esta función, o de esta superficie, que es una función en este caso, se da cuenta que en realidad es un mínimo absoluto. Entonces, nada, uno acá también se pregunta, ¿pero por qué no me lo dice el criterio? Bueno, porque el criterio, la noción de derivada y la noción de derivada segunda y las derivadas que ustedes quieran, tercera, cuarta, te hablan siempre de cosas que están cerca del punto en cuestión. Por eso uno habla de localidad. Uno dice, localmente pasa esto. Entonces, las derivadas siempre te hablan de propiedades locales. Entonces, los criterios que solamente tienen en cuenta derivadas, te hablan de un punto y un entorno de ese punto. Después no son capaces de decirte qué pasa globalmente con la función. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo encuentro en una función varios mínimos locales, bueno, después voy a tener que distinguir entre ellos para saber si alguno es un mínimo global o no. Podría ser que una función tenga dos mínimos, que uno encuentre dos mínimos locales y resulte que esos dos mínimos tienen el mismo valor. Por ejemplo, es una función que está aplanada justo en dos partes, ¿sí? Y esos, como acá, ¿no? Esta especie de aplanamiento que tiene ahí en el medio, en una función podría darse que tenga la misma profundidad y estén a la misma altura, entonces uno ahí tiene dos mínimos, no tiene un mínimo global. En fin, puede haber tantas situaciones como les dé la imaginación. Bueno, ¿alguna pregunta de esto?
No, yo no. No, profe. ¿No? ¿Se ha entendido bien? Vos estás un poco enojada igual, pero... Estoy así todo el tiempo. Es una tortura. Igual ya no están, ya los encerré en el baño. Bueno, yo después les voy a mandar